desde los rincones olvidados de la historia hasta los misterios que aún desafían al tiempo. Aquí descubrirás imperios perdidos, civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro y secretos que cambiaron el mundo para siempre. Este es Historias del Ayer, donde cada relato revive el pasado como nunca antes. Agrégate al canal, suscríbete y actualiza para no perderte los nuevos videos. Comencemos el viaje. Antes de Egipto, antes de Babilonia, antes incluso de que la historia se atreviera a escribir su primer renglón, hubo un pueblo que cambió para siempre lo que significa ser humano. Un grupo de ciudades levantadas sobre el barro del desierto. Una tierra sin piedra, sin madera y sin recursos, que aún así inventó la escritura, la rueda, la astronomía, las leyes. El tiempo dividido en 60 minutos y el primer estado de la historia. Hoy vas a descubrir cómo surgió la primera civilización que el mundo conoció, cómo vivieron, cómo lucharon y por qué desaparecieron, sin dejar más que mitos, ruinas y un enorme misterio. Porque esta es la historia de un lugar donde los dioses caminaban entre los hombres y donde los hombres, por primera vez, se atrevieron a ser más que simples sobrevivientes. Esta es la historia de Sumeria, la tierra donde nació todo. En el sur de la actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, existía una región que los antiguos llamaban la Tierra Negra y Fértil. Allí, hacia el año 4000 antes de Cristo, pequeñas aldeas comenzaron a crecer alrededor de canales artificiales. Parecían lugares humildes, pero estaban a punto de convertirse en algo que jamás había existido antes. ¿Qué los hacía diferentes? El agua. Los sumerios aprendieron a controlar las inundaciones, a cultivar en un terreno seco y caliente y a alimentar a miles de personas al mismo tiempo. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía excedentes de comida, y eso lo cambió todo. Gente que antes dedicaba todo su tiempo a sobrevivir, ahora podía crear herramientas, construir templos, estudiar el cielo, organizar ejércitos, administrar recursos e inventar tecnologías. La vida dejó de ser simple y se volvió civilización. Nacen las primeras ciudades. Entre el 3500 y 3000 antes de Cristo, aldeas como Eridu, Uruk, Lagash y Kish comenzaron a crecer hasta convertirse en enormes urbes, con templos, almacenes, plazas, murallas y zonas residenciales. La más poderosa sería Uruk, la ciudad legendaria del rey Gilgamesh. Imagina esto: calles llenas de comerciantes, barcos navegando por canales artesanos, trabajando el cobre sacerdotes, llevando registros, miles de habitantes, moviéndose cada día. Uruk llegó a tener más de 50.000 personas, cuando la mayoría del planeta aún vivía en tribus nómadas. Era, literalmente, la primera gran ciudad del mundo. El poder de los dioses. Los sumerios creían que los dioses habían modelado al ser humano con barro. Para ellos, las fuerzas de la naturaleza tenían un rostro y un templo. Enlil, dios del aire Enki, dios del agua y la sabiduría. Inanna, diosa del amor y la guerra Utu, dios del sol Nana, dios de la luna. Cada ciudad tenía su dios patrono. Uruk pertenecía a Inanna, Nippur a Enlil, Ur a Nana. Los templos, llamados zigurats, eran auténticas montañas artificiales, hechas para acercar a los humanos al cielo. No eran lugares de culto simples, eran bancos, centros administrativos, almacenes y puntos de control político. Detrás de cada dios había una estructura de poder. La revolución que cambió para siempre la humanidad. La administración de las ciudades era cada vez más compleja. Había comercio, impuestos, trabajadores, soldados, ganado, cosechas. Había que registrarlo todo. Y así,
Alrededor del 3200 a.C., ocurrió uno de los momentos más importantes de toda la historia humana. Los sumerios inventaron la escritura. Al principio, eran simples pictogramas para llevar cuentas, pero con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura plenamente desarrollado del planeta. Gracias a esto, surgieron los contratos, las listas, las leyes, la contabilidad, la literatura. Sin ellos, no existirían los libros, ni los archivos, ni la historia misma, el nacimiento del tiempo. Sí, también inventaron el tiempo moderno. Los sumerios dividieron la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, el círculo en 360 grados. ¿Por qué 60? Porque es un número que se puede dividir por 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto para cálculos astronómicos y administrativos. Miraban el cielo con una precisión sorprendente, registrando eclipses, trayectorias estelares y ciclos lunares. La astronomía, tal como la conocemos hoy, nació en Sumeria. El poder y las guerras. Las ciudades sumerias crecieron tanto que inevitablemente comenzaron a pelear entre sí. Ciudad contra ciudad, canal contra canal, Dios contra Dios. Las guerras se volvieron constantes. Las primeras representaciones de ejércitos organizados del mundo provienen de esta época. Infantería, con lanzas carros, tirados por onagros escudos de madera, arqueros alineados. La lucha no era solo por territorio, era por el control del agua. Quien dominaba los canales, dominaba la vida. El primer rey de la historia. En medio del caos, surgió una figura que transformó la política sumeria, el Lugal, el rey. Antes, las ciudades eran gobernadas por asambleas y sacerdotes, pero las guerras exigían líderes fuertes, hombres capaces de defender y administrar con mano firme. Así, nacieron los primeros reyes de la historia humana. Y entre todos ellos, ninguno tan famoso como Gilgamesh, el mítico rey de Uruk, héroe de la primera gran epopeya escrita de la humanidad. El héroe que quiso vencer a la muerte. La epopeya de Gilgamesh es más que un texto antiguo, es la primera gran historia que la humanidad inmortalizó. Cuenta cómo Gilgamesh, tras la muerte de su amigo Enkidu, se lanzó en un viaje épico para encontrar la inmortalidad. Es una reflexión sobre la vida, la pérdida, el destino, la mortalidad humana. Era la primera vez que un texto no servía para contar bienes o impuestos, sino para expresar emociones. Los sumerios no solo inventaron la escritura, inventaron la literatura, la vida cotidiana. En Sumeria, el día a día estaba organizado y lleno de especializaciones. Agricultores, pastores, artesanos, metalurgistas, comerciantes, escribas, astrónomos, sacerdotes. Los niños iban a la Eduba, la escuela de escribas, donde aprendían a leer y escribir en tablillas de arcilla. Las mujeres podían poseer propiedades, dirigir negocios y aparecer en contratos legales. La cerveza era una bebida fundamental, tanto para el pueblo como para los rituales religiosos. Era una sociedad vibrante, activa y compleja. Los inventos que cambiaron el mundo. A los sumerios les debemos una lista gigantesca de innovaciones. La rueda, el arado, los vehículos tirados por animales, los sistemas de irrigación avanzados, la metalurgia del bronce, la medicina escrita, las primeras leyes, las primeras ciudades planificadas. No eran un pueblo primitivo, eran ingenieros del desierto, el enigma de su origen. Aquí surge uno de los mayores misterios de la arqueología. ¿De dónde vinieron los sumerios? No se parecen lingüísticamente a ningún pueblo vecino. No dejaron textos sobre su propia llegada. Simplemente aparecieron con un nivel sorprendente de organización. Algunos estudiosos creen que emigraron desde el este, desde la meseta iraní. Otros
que evolucionaron directamente en la zona. Pero aún hoy, su origen real sigue siendo un enigma. La caída de Sumeria. Hacia el 2300 a.C., mientras las ciudades seguían peleando entre sí, surgió una figura poderosa al norte, Sargón de Akkad, fundador del primer imperio de la historia. Con un ejército implacable, conquistó una a una las ciudades sumerias, unificándolas bajo su mando. Sumeria no desapareció, pero perdió su independencia. Más tarde, los asirios, babilonios y el clima extremo terminaron por borrar su lengua y su cultura. Sus templos se hundieron bajo el barro. Sus tablillas quedaron enterradas. Sus ciudades se volvieron polvo, pero no murieron, porque algo había cambiado en el mundo y ya no podía desinventarse. El legado que sigue vivo cada vez que miras un reloj, cada vez que lees un libro, cada vez que firmas un contrato, cada vez que miras el cielo buscando estrellas. Estás usando algo que los sumerios inventaron. Ellos transformaron la humanidad, convirtieron la supervivencia en conocimiento y la existencia en civilización. La historia empezó con ellos, y aunque su mundo desapareció, su legado vive en cada momento de nuestra vida moderna. Sumeria fue la primera gran civilización y sigue siendo la más sorprendente. Los sumerios dieron forma al mundo mucho antes de que el mundo supiera que tenía forma. Hoy, sus tablillas de arcilla siguen revelando secretos, recordándonos que el inicio de todo está enterrado bajo el polvo de Mesopotamia. La historia no comenzó con un rey, ni con una espada, ni con una conquista. Comenzó con una palabra escrita en barro. Si esta historia te reveló algo nuevo, si te hizo mirar el pasado con otros ojos, suscríbete para descubrir más civilizaciones perdidas y comparte este video para que más personas sepan cómo empezó realmente el mundo. Sígueme para más videos, historias del ayer.